Hola, bendiciones. Qué gusto pues volver a encontrarnos por este medio. Y es que seguimos pues viviendo el camino cuaresmal y todas las maravillosas enseñanzas que nos deja justamente la liturgia. Y bueno, y pues meditar a pesar de que el lunes un poco del texto del domingo porque nos deja unas riquísimas enseñanzas y sobre todo un motivo para verdaderamente sentirnos felices y completos por todo lo que Dios nos regala. Y es que para eso voy a agarrarme de una pues historia que se cuenta, bueno, leía por ahí sobre un pueblo en las regiones del sur de los Estados Unidos. Ahí dicen que es muy normal la presencia de lagartos, de todo ese tipo de animales. Y dice que estaba en la escena una dama, una mujer, pues ahí haciendo sus quehaceres domésticos y su hijo pequeño jugando fuera, afuera del lugar. Y dice él contaba la historia de que la mujer ve espantada cómo pues se acerca a su hijo un lagarto justamente con la intención de comerse. Ella pues corre despavorida para ver de ante el peligro que tiene su hijo y dice que en el momento preciso pues el lagarto le abre sus fauces y agarra de las piernas al niño. La mujer pues no más atina a agarrar los brazos y empieza un forcejeo entre el lagarto que quiere llevárselo y la madre que quiere retenerlo. Al final la mujer saca una fuerza sobrehumana y termina haciendo que el lagarto pues desista y el hijo y logra salvar a su hijo. Pues el hijo va al hospital, va al médico, obviamente un grupo de curaciones en sus piernas y demás, pero bueno, el acontecimiento queda pues marcado en pues justamente en la vida del pueblo. Pues le hacen una entrevista después al niño sobre esa experiencia y él cuenta todo lo que pasó y cómo su mamá tuvo que luchar para salvarlo. Entonces viene una pregunta muy interesante que dice que él, pues justamente ya para ir cerrando la nota, el, aquel que hace la consulta, aquel que lo estaba entrevistando, le pide que si puede enseñar las heridas de la situación. Y se sorprende porque justamente el niño, en vez de levantarse el pantalón para mostrar la serie en sus piernas, empieza a arrollarse pues justamente sus mangas. Y él le pregunta sorprendido, pero ¿por qué me enseñas esas si ahí no fue donde te mordió el lagarto? Y dice, no, porque yo prefiero que vea estas otras. Y era justamente las marcas en sus brazos de las uñas de su mamá, quien fuertemente lo aferraron y lo mantuvo con vida. Entonces, ¿cómo llevar esto al contexto de la liturgia que vimos el domingo, los textos bíblicos del domingo, sobre todo marcado por el tema de la pues transfiguración del Señor? Y es que primero que nada, la primera lectura nos habla de cómo Abraham es solicitado por Dios o Dios le pide el sacrificio de su hijo, aunque al final por esa fe que él tiene, pues es salvado de tal circunstancia, pero hay un tema muy interesante. El rescate por su hijo, o sea, el sacrificio debía hacerse, porque era un culto al Señor y era parte del plan de Dios. Pero para salvar justamente a su hijo Isaac, él es el mismo Dios quien de manera misteriosa pues pone a un carnero enredado de sus cuernos para que el sacrificio pudiera llevarse a cabo. O sea, Dios provee ese sacrificio. Y al final del camino, pues justamente San Pablo en la lectura de los romanos nos indica, es que justamente Dios, como simbólicamente lo vemos en el Génesis, Dios toma la iniciativa y para nuestro rescate, Él nos entrega a su Hijo para que perezca por nosotros. Aquel que era Dios, como le dice la transfiguración, aquel con que estaba en presencia de justamente de Moisés y de Elías, grandes elementos importantes dentro de la esperanza mesiánica, pero sobre todo entender que la salvación viene por el Hijo, que obedientemente se entrega por la voluntad del Padre. Qué maravilloso entender que independientemente de las heridas que nos pueden provocar las situaciones de la vida, porque hemos recibido insultos,
porque hemos recibido pues tal vez momentos de desengaño, recibido tal vez momentos de dolor, porque tal vez nos han hecho daño, porque tal vez nos han juzgado, porque tal vez nos han engañado y todo eso genera tantas heridas en nuestra vida. Es justamente las heridas más importantes, las de aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha liberado, aquel que en sus llagas y por su sangre nos limpia y nos purifica. Verdaderamente hay cosas que nos golpean, hay cosas que nos desestabilizan, hay cosas que nos hacen perder inclusive la esperanza. Pero ya lo dijo justamente pues San Pablo en su carta. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es el que nos está protegiendo, si Dios es el que está a nuestro lado, ¿cómo vamos a perecer? Si Dios, si no fue capaz de ni siquiera guardarse a su Hijo y llevarlo a las últimas consecuencias por nuestra salvación, ¿qué no hará Dios por nosotros en los momentos de crisis, en nuestros momentos de prueba, en nuestros momentos de situaciones que nos roban la paz? Absolutamente nada. Esa es la riqueza de entender y de saberse amados por Dios. De que no importa las circunstancias que vayan a nuestra vida, no importa las heridas, no importan las situaciones. El Señor siempre se aferrará a nuestros brazos para no soltarnos ni dejarnos ir. Qué bonito es ver y poder caminar como Abraham con la confianza en el Señor, a pesar de que las circunstancias no sean las idóneas, a pesar de que tal vez sienta que Dios se ha olvidado de él y tanto que le costó tener su hijo y ahora tiene que entregárselo a Dios. Pero él sabe que lo que es para Dios siempre tendrá un motivo de bendición, aunque no lo tengamos claro. Por eso es importante hacer la oración del salmista y que ese Salmo 115 que justamente proclamamos en la liturgia de ayer domingo sea un momento de oración de abandono a la gracia del Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confía en el Señor. Porque el Señor cumplirá las promesas, porque el Señor nunca nos abandona, porque el Señor tiene siempre la última palabra, que es una palabra de victoria para aquellos que confían en Él. Por eso las heridas que deben importarnos no son las de las circunstancias, aunque nos duelan y aunque tal vez nos ha costado superarlas. Siempre habrá unas heridas más importantes que no debemos de tener pena de ver y que no debemos tener pena de enseñar. Son justamente las heridas de Cristo, quien se entregó hasta la más extrema de las ejecuciones por amor a nosotros. Y venciendo a la muerte, venciendo lo que para muchos era lo último, lo definitivo, pues nos da la esperanza de que con Dios siempre saldremos victoriosos a pesar de las más profundas de las penumbras. En esta semana propongámonos esto. Recitemos en nuestros momentos de dificultades, al iniciar una mañana, antes de acostarnos, antes de pues, alimentarnos. Tal vez nos cueste mucho orar, sacar tiempito para orar, que se vuelve algo necesario e importante. Entonces, para ir iniciando ese camino de oración, qué mejor cosa que aprendernos este estribillo del Salmo, esto que ayer pues justamente proclamábamos o respondíamos ante la oración del salmista. Siempre confiaré en el Señor. Cuando me levanto, mi primer pensamiento que sea, siempre confiaré en el Señor. Si voy a una entrevista de trabajo o al empezar una jornada laboral o estudiantil, que ese primer pensamiento sea, siempre confiaré en el Señor. Y así, ejercitando esa oración constantemente, podamos nosotros poder tener esa certeza de que el Señor nos acompaña. Y no importa qué difíciles sean las circunstancias, siempre su gracia y su amor estará protegiéndonos. Este es mi Hijo, bien amado, decía en el Evangelio el Señor en el monte Tabor. Y aún así, por más amado que ha sido su Hijo, no nos lo negó porque también nos ama con gran amor a nosotros. Que esta semana sea de recordar siempre ese gran amor de Dios, de recordar esas heridas que nos han salvado,
no las que nos han hecho el mal, sino sobre todo enfocarnos en aquellas que nos han salvado y sobre todo en aquellas que nos purifican y nos limpian cada día. Sepámonos amados por Dios y siempre repitamos, siempre confiaré en el Señor, para que de esa manera, fortalecidos en el amor del Señor, podamos ser sal y luz. Bendecida semana.